Pues muchísimas gracias. Efectivamente, como dice Rafa, ya hemos tenido la oportunidad de ver en México exposiciones como esta, el caso de Van Gogh, que estuvo durante muchos meses, luego se cerró, se volvió a abrir y hubo la oportunidad de presenciar una exposición inmersiva y llama la atención que ahora es otro pintor no lejano en época, que seguramente hay posibilidades de que también llegue hasta nuestro país y poder ver estos paisajes, estas flores, estos nenúfares de Claude Monet. Bueno, pues vamos a platicar acerca, como dices, de la diáspora cultural mexicana que está, bueno, pues en muchas partes del mundo. Y ahora precisamente en la colaboración número 100, Edgardo Bermejo aprovecha la diáspora cultural mexicana para ponernos en el lugar de los hechos en el caso del conflicto en Ucrania. Vamos contigo, Edgardo, ¿qué nos tienes? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Rafa, Laura. Hoy estamos de nuevo con un invitado de tiempo atrás de nuestra diáspora cultural, que es Rainer Matos Franco. Recordarán que Rainer vive en San Petersburgo. Él, después de graduarse del Colegio de México como internacionalista, realiza actualmente un posgrado, un doctorado en la Higher Economic School de San Petersburgo, y es también el autor de La Historia Mínima de Rusia, que publicó hace poco el Colegio de México. Ya lo conocemos aquí, ya ha estado presente, y hoy le queremos dar un giro a nuestra diáspora, porque no solo se trata de presentar a nuestros representantes de la diáspora cultural de todo el mundo, sino también de acudir a ellos cuando se trata de acercarnos desde su perspectiva, desde el mirador en el que se encuentran, a entender, a acercarnos con un entendimiento diferente a los sucesos más importantes del planeta, como es el caso de la coyuntura actual que vivimos en el caso del conflicto entre Ucrania y Rusia. Me parece, lo comentaba con Rainer antes de entrar al aire, que predomina en México una visión eurocentrista, occidental de lo que está ocurriendo, y que por eso la diáspora cultural hoy se va a enriquecer con la propia visión de un estudioso del fenómeno ruso y del fenómeno eslavo y regional en general, como lo es Rainer. Rainer, muchas gracias por estar con nosotros en la diáspora cultural, y yo te pediría que nos contaras brevemente, pues, cuáles son los antecedentes de este conflicto que hoy estamos viviendo entre Rusia y Ucrania. Bueno, muchas gracias a ti, Edgardo, por la invitación una vez más. Bueno, antecedentes, podemos irnos un milenio atrás, a la creación del primer estado eslavo oriental. No lo voy a hacer porque no hay tiempo, pero podemos irnos mejor entonces al año 2014, hace 8 años. Viene una revuelta en Kiev, la capital de Ucrania, contra el presidente Yanukovych. Ya se llamó el Euromaidán, donde había sobre todo contingentes de la parte más nacionalista de Ucrania, que es el noroeste. Logran tumbar al presidente, viene una nueva coalición gobernante donde hay partidos de ultraderecha, de centro, pero viene una visión muy nacionalista de lo que era Ucrania. Esta parte del centro oeste empuja mucho a Ucrania hacia la Unión Europea porque es, pues, más nacionalista, es más rural. Se busca que la Unión Europea subsidie la política agrícola, hablan ucraniano, y en cambio la parte que representaba el gobierno de Yanukovych pues era el sureste, más industrial, más urbano, y donde se habla ruso sobre todo. Y bueno, este nuevo gobierno imprime varias políticas que no gustan a esta parte del sureste, sobre todo al Donbass, que era la parte más rica, más industrializada de Ucrania, hoy destruida por la guerra, y empiezan ciertos problemas, ciertas protestas en algunas ciudades, en la propia Crimea, que era la única parte de Ucrania donde había mayoría étnica rusa. Los rusos se la anexan, como ya sabemos, pero específicamente en el Donbass había no mayoría rusa, pero sí minorías importantes, 38-39%, que empiezan a protestar, y con el antecedente de la anexión de Crimea en marzo de 2014, pues en abril, al mes siguiente, el gobierno ucraniano decide enviar al ejército.
a calmar estas protestas, a decirle a esas personas, ustedes son ucranianos, no queremos que aquí pase lo que pasó en Crimea, aquí se habla ucraniano, y les manda al ejército. En México sabemos qué pasa cuando uno manda al ejército a hacer tareas que no le competen. Pues en Ucrania pasó eso, emergió un conflicto civil muy fuerte, la respuesta regionalista y separatista sobre todo cobró mucho auge y Rusia vio una ventana de oportunidad para intervenir, para apoyar a los rebeldes y tener un conflicto congelado allí para usarlo como moneda de cambio con la OTAN, con Estados Unidos y decir, a ver, yo le digo a los rebeldes que se calmen, pero ustedes qué garantías me dan a mí, ¿no? Entonces, ese es el contexto, esos son los antecedentes de lo que se está viendo hoy. O sea, ya hay un conflicto abierto desde hace 8 años, más de 2 millones de personas desplazadas, de eso no se habla, hablamos de amenazas que no se concretan y no hablamos de lo que está pasando allí. Pero el tema hoy es otra cosa, es Rusia amenaza, sí, mueve a sus piezas en la frontera, militares, etcétera, para mandar un mensaje a Estados Unidos, más que a la OTAN, porque la OTAN no escucha a Rusia. Es un mensaje a Estados Unidos, es para probar al presidente Biden, es para decir aquí estoy, esta es mi zona de influencia, y sobre todo decir a la OTAN o a Estados Unidos que Rusia considera que es el jefe de la OTAN, que la OTAN no se expanda más en Europa y sobre todo que Ucrania no entre en la OTAN. Hay ciertas technicalidades por las cuales Ucrania en realidad no puede entrar, en realidad la OTAN no la quiere, en realidad la mayoría de la población ucraniana no quiere entrar a la OTAN según muchas encuestas, etcétera, pero aún así el mensaje que Rusia está mandando es no de voy a invadir, sino más bien amenazar con una invasión que nunca va a venir, pero amenazar para tener esa moneda de cambio con Estados Unidos. Y es lo que está logrando Rusia, de hecho. Y bueno, Rainer, entonces, digamos, muy brevemente, nos quedan un par de minutos, pero ¿cuáles serían desde tu perspectiva los puntos principales de aquello que no estamos viendo desde México y desde Occidente a la hora de entender este proceso? Los 2 o 3 aspectos fundamentales de la otra versión de esta historia que tú tienes tan cerca desde el Mirador de San Petersburgo. Sobre todo, hay que entender a Rusia y hay que entender por qué Rusia hace lo que hace. Y eso es lo que no se entiende. Además de entender la geopolítica dentro de la propia Ucrania, las divisiones regionales, eso es una cosa. Sobre todo hay que entender a Rusia porque se habla mucho de lo que Putin quiere, de lo que Rusia quiere y nadie da en el blanco, nadie acierta, todos se equivocan. Hace poco se cumplieron 100 días de que empezó esta histeria de que va a haber una invasión inminente que no llega. Y Rusia no tiene por qué invadir. Eso es, yo creo, el tema fundamental. Rusia no tiene por qué invadir. Sería un conflicto muy costoso, incorporar partes de una población que rechaza a Rusia abiertamente, que no la quiere. Vienen elecciones en 2 años en Rusia presidenciales. Yo creo que Putin no se quiere meter un alacrán a la bolsa. Yo no sé qué es lo que quiere Putin, pero sí sé qué es lo que no quiere. Me queda muy claro. En fin, creo que hay que ver pautas, hay que ver recurrencias en la política exterior rusa. Y una de esas pautas y recurrencias es que Rusia nunca inicia los conflictos, sino que generalmente reacciona, y reacciona fuerte, pero reacciona a lo que considera como amenazas. Y en este caso, pues la incorporación de la OTAN, que hace la OTAN de diversos miembros, últimamente Montenegro, Macedonia del Norte, y la OTAN sigue ampliándose cada vez más hacia Rusia, produciendo un desbalance de poder en Europa pues bastante fuerte que no se había visto nunca en la historia del continente, creo yo. Muy bien, bueno, esperemos que esta visión tuya sea la que se imponga finalmente las próximas semanas, porque en efecto el fantasma de la invasión pesa en el imaginario occidental y pesa en la prensa mexicana, que es como nos enteramos.
Y en ese caso, esperemos que podamos saber de ti cuando ya esté tu tesis de doctorado lista para retomar esta conversación desde México hasta Rusia. Muchas gracias, Rainer. Volvemos al estudio y nos vemos en la próxima ocasión. Hasta luego.